este video vamos a trabajar sobre el algoritmo de Floyd-Warshall. Este algoritmo sirve para resolver el problema del All Pair Shortest Path, que es un problema con el que estamos trabajando ya de hace un par de videos. Este caso es también un programa que utiliza programación dinámica, un algoritmo que usa programación dinámica, que fue publicado por Robert Floyd en 1962 y es similar a algoritmos publicados previamente o en tiempo simultáneo por Bernard Roy en el 59 y Stephen Warshall en 1962. Y de ahí es que recibe su nombre. En algunos lados van a ver que es Floyd Warshall, en otros lados dice Floyd Roy Warshall, solo Floyd, etc. Hay bastantes variantes del nombre con el que van a encontrar. Lo más habitual es con los dos apellidos de Robert y de Stephen. Recordemos nuevamente el problema que estamos enfrentando. Tenemos un grafo que tiene un conjunto de vértices y ejes, que es ponderado y dirigido, es decir, que tiene sentido en sus ejes y cada eje tiene un peso que puede ser positivo o negativo. Acá nuevamente vemos un ejemplo de un posible grafo. Una cosa que les pedimos a nuestro grafo es que no tenga ciclos negativos, es decir, que partiendo de un vértice particular, haciendo un camino que nos regrese a este vértice, la suma de los pesos de los ejes por los que paso tiene que ser, en el peor de los casos, 0 o algo mayor a 0, pero nunca negativo. Lo que queremos saber es tener un cálculo para cada par de ejes IJ para cada vértices IJ que pertenecen a nuestro grafo, cuál sería el camino mínimo entre ellos. Seguimos usando una matriz de adyacencias para representar el grafo, que es una matriz que vamos a llamar W, que es de B por B o N por N, si llamamos a N la cantidad de vértices de nuestro grafo, donde cada celda, la celda IJ, va a contener 0, si I es igual a J, es el peso de llegar a partiendo de un vértice a sí mismo, no tengo que hacer ningún recorrido, es 0. Si en el grafo existe una arista que junte I y J, que va a ir desde I hacia J, entonces la celda IJ va a tener el peso de esa arista, y si no existe esa arista que une I y J, esa celda IJ va a tener un peso de infinito. Nuevamente un ejemplo. Tengo un grafo con 5 vértices y la representación en mi matriz de adyacencias va a ser la siguiente. Como salida de ejecución de nuestro algoritmo vamos a pedir tener dos matrices, una matriz D de distancias mínimas, que también va a ser de B por B o N por N, donde cada celda va a tener el peso del camino mínimo desde el vértice I hasta el vértice J. Y si no existe posibilidad de ir desde I a J, entonces va a tener un peso de infinito. Por otro lado tenemos la matriz de predecesores, pi, que también tiene el mismo tamaño, B por B, y en cada celda de esta matriz nos va a decir el vértice de predecesor en el camino mínimo desde I a J, es el predecesor en ese camino al vértice J, y va a tener un valor de nulo o una marca de que no existe camino. Si I es igual a J, no existe un predecesor de un camino de un vértice a sí mismo, porque no me tengo que ir a ningún lado, y al mismo tiempo, si no hay un predecesor, si no existe un camino mínimo entre
o un camino, ningún camino en definitiva, entre I y J. Adentrémonos ahora concretamente en las definiciones para Floyd-Warshall. Y en primer lugar vamos a decir que tenemos que llamar a los vértices de una forma particular. Tenemos un grafo que tiene un conjunto de vértices y ejes, y lo que vamos a hacer es numerarlos. Va a haber un vértice que vamos a llamar 1, otro 2, y continuamente está n. ¿Hay alguna forma de nomenclarlos, de numerarlos? No, puede ser cualquiera. No hay un criterio en particular, sino que simplemente es una numeración que después vamos a utilizar dentro de nuestra resolución del problema. Y esta es una numeración teórica, no es que hay que darles un número, sino que va a determinar un orden en el que vamos a ir procesando esos vértices. Por ejemplo, si tenemos este grafo, podemos nomenclarlos a los vértices de esa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Pero podríamos tener cualquier otra variante y también sería válido. El resultado no va a depender de ese orden en que definimos nuestros vértices. Vamos a definir lo que es un vértice intermedio. Si tenemos un camino simple entre dos vértices B1 y BL, pueden ser cualquiera, y ese camino lo llamamos P, P lo podemos describir como una sucesión de vértices, obviamente parte de B1, va por B2, B3, hasta un BL-1 y BL. Los vértices intermedios son aquellos vértices en este camino P, que no son ni B1 ni BL, que son el origen y el destino. Veámoslo gráficamente. Este es un camino de B1 a BL y justamente los intermedios son los marcados que no son B1 ni BL. Continuemos. Vamos a hablar del camino mínimo P dentro de un subset de vértices. Vamos a considerar entonces un subset de vértices 1, 2, hasta un K, que ese K va a tener que ser menor o igual a N, o sea la cantidad total de vértices de mi grafo. Y ese orden 1, 2, K va a ser el orden que definimos inicialmente. Una vez que lo definimos ya se mantiene estable para el resto de la ejecución de mi algoritmo. Y vamos a considerar por otro lado IJ un par de vértices de mi grafo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo ahí tenemos que K es igual a 3, es decir que el subset de vértices que vamos a considerar son 1, 2 y 3, que ahí están marcados en celeste y están más borrosos el 4 y el 5. En este ejemplo, el vértice I y J van a ser 2 y 1 respectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Pueden existir varios caminos simples desde I a J. A nosotros nos interesa para esta definición aquellos cuyos vértices intermedios se encuentran dentro de este subset de vértices que definimos. Es decir, esos caminos que empiezan de 2 llegan a 1, pero todos los vértices intermedios están entre el conjunto, en este caso 1, 2 y 3. En nuestro ejemplo podemos ver que hay dos posibles caminos. Uno es directamente desde 2 a 1, que tiene un peso total de 5. Y por otro lado es un camino que va de 2 a 3 y después a 1, que tiene un peso total de menos 3 más 2, es decir, menos 1. Obviamente vamos a llamar P al menor peso, el que tiene menor peso entre ellos.
En nuestro ejemplo sería este segundo, que va dentro de 2 a 3 a 1. Algo que podemos notar es que, de acuerdo al subset que tomamos, pueden ser distintos los caminos mínimos disponibles. Incluso puede ser que no haya ninguno. Por ejemplo, en este caso, también para el camino desde 2 a 1, si el subset hubiese sido simplemente los vértices 1 y 2, el camino mínimo que tomamos, que pasaba por 3, no estaría disponible. Y el camino mínimo sería justamente el que va de 2 a 1 con un peso 5. Y así podría pasar que, de acuerdo a los subsets, con la cantidad de vértices que seleccionemos, el camino mínimo sea diferente. Y ahora vamos a tratar de analizar esa relación entre subset y la existencia del camino mínimo y la relación entre esos caminos mínimos de acuerdo a cómo se van modificando los subsets. Veamos, vamos a considerar para ver la relación entre subset, que tenemos el subset SK, vamos a llamarlo, que justamente tiene los vértices de 1 acá. Vamos a considerar un par de vértices IJ, no necesariamente, de hecho, no tienen por qué estar y lo podríamos analizar para cualquier vértice del grafo, o sea, no es que tienen que estar dentro de este subset, o sea, podría querer encontrar un camino en nuestro ejemplo que vaya de 4 a 5, que no estar en el subset cuando k igual a 3, pero cuyos vértices intermedios están dentro de este subset. Aclarado eso, continuemos. Bueno, consideremos que conocemos el camino mínimo, o sea, alguien nos dijo cuál es el camino mínimo P, que va desde I hasta J, con este subset SK. En nuestro ejemplo, que en este caso vamos a analizar, fíjense este grafo, vamos a considerar que tenemos el S4, o sea, SK igual 4, por lo tanto tengo los vértices con los que puedo generar un camino para cualquier par de vértices de nuestro gráfico, de nuestro grafo, va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces vean que queremos ir desde 3 hasta 2, igual 3, J igual 2, y el camino mínimo, fíjense que hay varios caminos posibles, está desde 3, 1 a 2, pero también podríamos ir desde 3, 4, 1, 2. Lo que obviamente no podríamos considerar es el que va de 3, 6, 4, 1, 2, porque el 6 no puede ser intermedio porque definimos que el subset era con k igual 4. Vamos a considerar el subset k-1, o sea, el inmediatamente inferior. Entonces va a tener nada más los vértices 1, 2 hasta k-1. En nuestro ejemplo va a tener 1, 2 y 3, y por eso se muestra el rojo, el 4 como, perdón, naranja. Y ahora, ¿qué pasa? Si k no es un vértice intermedio en nuestro camino P, como es en nuestro caso, fíjense que el camino mínimo que teníamos en SK no tenía el vértice K, que es 4. Entonces, si K no es un vértice intermedio de P, por lo tanto, todos los vértices intermedios de P están en el subset S de K-1, porque justamente son todos los vértices que estaban en SK menos el vértice K. ¿Qué pasa? Ahí lo volvemos a dibujar borroneando o poniendo más claro el vértice 4. Y fíjense que mi camino sigue siendo el mismo, el camino mínimo. No se modifica, no es que agregué nuevos posibles vértices por los que pasar.
Por lo tanto, el camino mínimo P es también el camino mínimo para el subset de ese K-1. Entonces ahí encontramos una primera relación, que es cuando este problema menor, porque tiene menos ejes, vemos que en este caso se mantiene el camino mínimo. Ahora analicemos cuando esto no ocurre. Continuamos entonces. Vamos a mantener nuestras consideraciones. Tenemos SK con vértices de 1, 2 hasta acá. Tenemos un par de vértices IJ perteneciente al grafo. Y tenemos el camino, alguien nos dice, el camino mínimo P desde I hasta J, utilizando como vértices intermedios aquellos que están en el subset SK. Y consideramos también el subset SK-1, es decir, aquel que tiene dentro a los mismos vértices que K, excepto el vértice K. Nuevamente acá vemos un ejemplo, acá lo vemos con K igual a 5. Queremos ir desde I igual 1 hasta J igual 4 y nos dicen que el camino mínimo es aquel que está mostrado en rojo, es decir que va por 1, después 3, 5, 2 y 4, por lo tanto los vértices intermedios son 3, 5 y 2, que obviamente pertenecen al subset con S5. Y acá analizamos el otro caso. ¿Qué pasa si K, aquel vértice que se va en el subproblema inferior, porque tenemos S de K-1, corresponde a un vértice intermedio de P, que es el caso de acá? Fíjense que K igual 5, en nuestro camino P, 5 es un vértice intermedio. ¿Qué pasa? Bueno, P no existe entonces en ese K-1. Puede existir igualmente algún otro camino mínimo entre I y J. O sea, puede, sin pasar por ahí, puede existir otro camino que me permite llegar de, en este caso, 1 a 4. Y de hecho acá se puede ver en la misma imagen que podría ir desde el 1 al 2 al 4. Entonces existe un camino mínimo. Pero también podría no existir. En ese caso, en este subproblema menor, el camino mínimo sería infinito porque no tengo forma de acceder. Ahora, ¿qué podemos llegar a hacer? En primer lugar, podemos descomponer el camino P en dos subcaminos. Vamos a llamar al primero P1, que va de I a K. Fíjense, en nuestro caso es 1, 3 y K es 5. Entonces vamos a tener un primer camino que es 1, 3 y 5. Donde todos sus vértices intermedios, en este caso es 3 el único intermedio, porque estoy haciendo un camino entre I a K, todos sus vértices intermedios están en S de K-1. ¿Por qué? Porque todos los vértices de P estaban en S de K, además obviamente de ahora estar en ese K-1 porque no estoy considerando ese K igual 5, sino que estoy viendo un camino que me llegue ahí. Entonces tengo un camino intermedio, P1, que va de I a K con sus vértices intermedios en ese K-1. Ahí lo mostramos en un naranja. Y por otro lado, podemos considerar la segunda parte de este camino P, que llamamos P2, que va de K a J, que también todos sus vértices intermedios están en ese K-1. Fíjense que era de 5 a 2 a 4. El vértice intermedio en este caso es 2. Y ahora algo muy importante. P1 y P2 son caminos mínimos entre sus extremos, es decir, entre I y K, y el otro caso entre K y J, en el subset de S de K-1. ¿Por qué son caminos mínimos? Por algo que habíamos demostrado en el primer video introductorios,
que tiene que ver con que, fíjense que el único vértice que no está comparado con el set anterior es este al que estamos llegando y saliendo, por lo tanto no es un vértice intermedio. Y si hubiese otro camino entonces antes que estaba con esos subset que tenía, que son los K-1, para llegar a ese subcamino entre I y K, tendría que haber estado entonces en el set superior, porque si no, absurdamente no hubiese sido el camino mínimo con el que hubiese llegado de I a J. Por lo tanto, P1 y P2 son caminos mínimos. Y esta relación, junto con la anterior, es la que vamos a explotar para generar nuestra relación de recurrencia. Y vamos a ella. Entonces vamos a llamar de K de I sub J, de sub IJ corresponde al peso del camino mínimo que va desde el vértice I al J, en el que todos sus vértices intermedios estarán en el subset 1, 2, hasta acá. Si K es igual a 0, es decir, que no hay ningún posible vértice intermedio, entonces el camino entre I y J no puede tener vértices intermedios y el único camino posible es el camino directo entre I y J. Por otro lado, si K es mayor o igual a 1, la relación de recurrencia tiene que estar dada por la relación entre subproblemas que definimos antes, donde para un DIJ de K estaremos analizando el DIJ de K menos 1 o el DIK y el DKJ. Acá vamos a mostrarlo puntualmente. El DIJK es el WIJ si K es igual a 0, es decir que el WDIJ con K0 es igual a la misma matriz de adyacencias, y si K es mayor o igual a 1 es el mínimo entre si existía un camino mínimo P sin tener en cuenta el vértice K entre I y J. Si no existe, eso es infinito y por lo tanto en ese mínimo pierde frente el otro componente del mínimo, que es justamente el camino mínimo entre I y K con K menos 1 más el camino mínimo de KJ con K menos 1, que es de la relación de recurrencia que vimos antes, que también, si alguno de los dos son infinitos porque no existía, entonces en definitiva ganaría el otro, o en el peor de los casos, si no existe ningún camino para ninguno de los dos, es infinito los dos y estaríamos diciendo que no existe un camino mínimo. En definitiva, en DIJDN tendremos las distancias mínimas entre todos los vértices, que es n. Cuando K es igual a n implica que todos los vértices pueden ser intermedios. Esta relación de recurrencia la podemos expresar mediante una solución iterativa, que es el algoritmo de Floyd-Warshall, que va a recibir como entrada nuestra matriz de adyacencias W. En la primera iteración de 0 va a ser W, y después iteraremos de K igual 1 a n, y generamos la nueva matriz que va a tener, digamos, los caminos mínimos del problema inmediatamente superior con respecto al anterior, y hay una doble iteración, o sea, estoy haciendo para cada uno de los posibles pares de vértices y calculo el mínimo con la expresión de la relación de recurrencia. Finalmente retorno DDN. Fíjense que la complejidad temporal final del algoritmo es n cubo, que es menor
a la complejidad que vimos que tenían las soluciones que analizamos en videos anteriores. En un caso n a la cuarta y en el otro caso n cubo por log n. ¿Cómo construyo el camino de mínimo? Y la podemos ir generando paso a paso en el algoritmo. Lo que hacemos es que por cada iteración generamos una secuencia entonces de matricias pi con los predecesores, donde en el primer caso es null si no hay camino o no hay un predecesor porque es el mismo vértice en el que parto, al que llego, o es el vértice i si es que i es distinto a j y existe un camino de i a j. Y por otro lado, la generalización, que es en definitiva cuál es el predecesor de acuerdo al camino que voy eligiendo, si es el mismo camino que tenía el subproblema anterior o es el problema donde tenía que dividir en los dos subcaminos. Cuando estoy agregando un nuevo vértice, que es un nuevo camino que pasa por K. Y en ese caso es que voy a tener que elegir el otro predecesor. Con eso, que lo agregamos en la solución iterativa, ya podríamos reconstruir nuestro camino, porque al tener el predecesor usamos el mismo algoritmo que presentamos en el video introductorio sobre el tema para reconstruir el camino. Acá podemos ver un ejemplo. Fíjense, en verde tenemos cuando estoy analizando, en este caso, cuando k es igual a 5 y quiero ir de 1 a 4. En 5, que es cuando tengo k5, el camino mínimo es 1, 3, 5, 2 y 4. Y cuando no tengo 5, el camino mínimo era desde 1 al 3 al 4. Y tendré que elegir uno de los dos de acuerdo, bueno, cuál sería mínimo entre los dos. Y en base a eso es que se va a definir cuál es el predecesor, de acuerdo a esa expresión matemática que se muestra. Fíjense que el vértice 6 no es considerado justamente porque estamos tomando k igual 5 o k igual 4. Pero obviamente en el próximo problema con el completo se tendría que considerar el 6. Bueno, en un próximo video esperamos hacer un paso a paso del algoritmo para verlo en funcionamiento. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos encontramos en un próximo video.